Jesús mi Salvador, su dulce voz yo escuché, eres mi hijo, ven a mí. Solo hay paz y grande amor, con mi Jesús mi Salvador, su dulce voz yo escuché, eres mi hijo, ven a mí. Qué feliz eternamente. En esta oportunidad nos toca analizar el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles y le hemos titulado a este estudio bíblico El primer milagro de la era de la Iglesia cristiana. Pero antes vamos a analizar los puntos más importantes que nos dejó el capítulo 2 del libro de los Hechos. Habíamos analizado Pentecostés como la cuarta fiesta hebrea, analizamos la Iglesia como la asamblea de los santos, el Espíritu Santo como su obra redentora, el primer discurso de Pedro con 3,000 almas convertidas y la comunión, la última parte, que dice la Biblia que tenían en común todas las cosas. Y al final de la sesión dejamos algunas preguntas del capítulo 2 y en esta oportunidad también le vamos a dar respuesta. Analizamos empezando con la fiesta de Pentecostés. Habíamos dicho que la fiesta de Pentecostés se dividía en dos grupos, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. En las fiestas de primavera vamos a ver que son 4 las fiestas que Dios mandó al pueblo de Israel a celebrar. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua o el Pesaj en hebreo, que tiene implicancia profética en cuanto a la muerte de Jesús. Recuerden que habíamos analizado que cada fiesta tiene una mención profética y vamos a ver que 3 de estas fiestas aún no tienen esa implicancia profética. En la fiesta número 2, la que continúa, es los panes sin levadura, o el Hag HaMatzah, que implica la sepultura de Jesús como evento profético. La fiesta número 3 es la fiesta de las primicias, o el Bikurín, que implica la resurrección de Jesús. Y la última fiesta de la primavera, que se celebra 50 días después de la Pascua, es la fiesta de Pentecostés, la fiesta que hemos analizado la clase pasada. Y en hebreo significa Shavuot, que tiene implicancia profética en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Y las fiestas de otoño, que son 3 las fiestas que se celebran, tenemos empezando con la fiesta de las trompetas o el Shofarín. Y la implicancia profética es el rapto de la iglesia. La siguiente fiesta, la penúltima, es la fiesta del perdón o del día de la expiación o el Yom Kippur. Y la implicancia profética es la segunda venida de Cristo. Y la última fiesta celebrada por los israelitas es la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, que tiene la implicancia profética en cuanto al milenio, donde estarán todos los que creyeron en Jesucristo gobernando por 1000 años. Actualmente el pueblo judío celebra otras fiestas, pero no están dentro del canon de la Biblia. También analizamos que la celebración hebrea de Pentecostés era básicamente por 3 puntos. El primer punto era porque se celebra la cosecha de los campos, los primeros frutos. La segunda, se celebra por agradecimiento por la liberación del pueblo de Dios a manos de Egipto. Y por último, tenemos que también se celebra porque es ahí donde se entrega la ley de Dios en el monte Sinaí en tablas de piedra. Ahora, estas celebraciones hebreas tienen alegorías neotestamentarias que las podemos analizar o las hemos analizado en el capítulo 2 y son las siguientes. Para empezar, la cosecha de los campos o de los primeros frutos, su alegoría era la cosecha de 3,000 almas convertidas en el primer discurso de Pedro. Recordemos que cuando Pedro se levantó entre la multitud y comenzó a predicar acerca de la resurrección de Jesús, 3,000 almas se convirtieron al escuchar el evangelio. En la alegoría número 2 tenemos que en cuanto a la liberación del pueblo de Dios a manos de Egipto, ahora tenemos que somos liberados, pero de la esclavitud del pecado y de la muerte.
Y en el último punto tenemos que Dios entrega la ley de Dios en el monte Sinaí, en las tablas de piedra. Y cuando analizamos nosotros la venida del Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo ahora escribe la ley de Dios, pero ya no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Es interesante, ¿verdad, hermanos? Analizar la Biblia y ver las cosas maravillosas que Dios nos tiene preparados para nosotros como iglesia. Analizando el siguiente punto tenemos la iglesia como asamblea de los santos. Y vamos a ver algunos conceptos básicos. Vemos que la palabra iglesia viene del griego eclesia y significa eclesiástico, denotando una asamblea. También analizamos que originalmente la iglesia se formó de solo judíos. Luego, el evangelio se extendió a los gentiles. Es por ello que decimos en Efesios 2, del 11 al 13, que fuimos injertados y o adoptados, porque el evangelio específicamente fue destinado para los judíos, pero los judíos rechazaron esa maravillosa gracia que Dios les quería dar. Es por ello que el evangelio se extendió a todo el mundo a través del apóstol Pablo. También vamos a ver algunos nombres identificados en la Biblia. ¿Cómo se le conoce a la iglesia? Se le conoce como el pueblo de Dios, Primera de Pedro 2:9. También se le conoce como la esposa de Cristo, Efesios 5, del 25 al 26. También le es conocida como el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, Efesios 1, del 22 al 23. También es conocida como el templo de Dios, Primera de Corintios 3, 16. Bien, esto es en cuanto a la iglesia. Ahora vamos a analizar la obra del Espíritu Santo desde el inicio de los tiempos hasta la época neotestamentaria y hasta el día de hoy, cómo actúa sobre nosotros. En el principio lo encontramos en Génesis 1:2, presente y activo en la creación. En el Antiguo Testamento lo vemos como el origen de poderes sobrenaturales, Génesis 41 al 48. También lo vemos como el dador de las habilidades artísticas, Éxodo 31, del 2 al 5. Recuerden, hermanos, estas citas que yo os estoy dejando es para que ustedes la busquen en sus Biblias, las analicen y puedan constatar que la información que estamos dando acá es correspondiente a la escritura inspirada por el Espíritu Santo. Número 3, la fuente de fuerza y poder, Jueces 3, del 9 al 10. También la inspiración de la profecía, Primera de Samuel 19, del 20 al 23. Y por último lo tenemos como el mediador del mensaje de Dios, Miqueas 3, 8. Y en cuanto a profecía del Espíritu Santo, lo encontramos en Ezequiel 36, del 25 al 29. Ahí nos dice que el Espíritu Santo limpiará el corazón para una vida en santidad. Esa profecía, recuerden, que se cumplió en Pentecostés. Ahora, en la época neotestamentaria, encontramos al Espíritu Santo accionando de diferentes maneras y de diferentes formas. Por ejemplo, enseña la verdad espiritual, Juan 14, 26, Juan 16, 13, Primera de Corintios 2, del 13 al 15. Glorifica a Cristo, Juan 16, 14. Derrama su poder sobre quien proclama el Evangelio, Hechos 1, 8. Llena a los creyentes, Hechos 2, 4. Derrama el poder de Dios en el corazón, Romanos 5, 5. Es posible que los creyentes anden en santidad. Es decir, que el Espíritu Santo nos da esa capacidad para nosotros andar en santidad. Romanos 8, del 1 al 8. Gálatas 5, del 16 al 25. Intercede por los pecadores. Romanos 8, 26. Imparte los dones del ministerio. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Y fortalece el ser interior. Efesios 3, 16. También vemos en la palabra escrita, en 2 Timoteo 3, 16 y en 2 de Pedro 1, 21, que el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras, inspiró a los hombres que escribieron las Escrituras para que no haya falla en ellos. Y por último, tenemos que la obra redentora del Espíritu Santo en la salvación lo vemos en 4 puntos. Número 1, nos convence de pecado. Juan 16, del 8 al 11. Regenera al creyente. Tito 3:5, santifica al creyente, 2 Tesalonicenses 2:13, y mora en la vida del creyente, Juan 14:17, Romanos 8, del 9 al 11.
Entonces, por lo tanto, en cuanto al Espíritu Santo en Pentecostés, en el capítulo 2, encontramos el primer gran avivamiento, la venida del Espíritu Santo. También habíamos dicho que es un hecho único e irrepetible, es decir, no va a haber otro Pentecostés, así como no habrá un nuevo nacimiento, es decir, que no vendrá nuevamente y nacerá y esto tendrá su misión y morirá y resucitará. Eso ya sucedió, no volverá a pasar igualmente. El Espíritu Santo vino en Pentecostés y ahora mora entre nosotros. No necesitamos pedirle a Dios otro Pentecostés, recuerda, hermano. Ahora la iglesia actual tiene la esperanza de que el Espíritu Santo aún sigue manifestándose y creemos que el Espíritu Santo se manifiesta poderosamente. Continuamos con el primer discurso de Pedro y también la comunión que tenían los primeros creyentes en Pentecostés, en Jerusalén específicamente. Recuerden que el primer discurso hubieron 3,000 convertidos a causa de ese discurso. Y se dice que los cristianos tenían en común todas las cosas. Analicemos el primer mensaje de Pedro en Pentecostés. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Primero, tenemos que ver que el tema principal del mensaje de Pedro era la resurrección de Cristo. Recuerden que muchas personas hoy en día niegan la resurrección de Cristo y muchos filósofos científicos a lo largo de la historia han refutado la resurrección de Cristo. Por ello que en la sesión anterior vimos que Cristo dejó evidencias, las pruebas indubitables que Cristo dejó a la iglesia, como lo dice, son indubitables. Y no podemos rechazar la doctrina de la resurrección de Cristo, como lo hacían los saduceos en ese tiempo. Recuerden que los saduceos era una de las principales religiones que existía en el pueblo judío, y ellos rechazaban este hecho de la resurrección de Cristo. Es por ello que Pedro hace mención, y vamos a ver que en sus posteriores mensajes también va a ser el tema principal de sus mensajes, la resurrección de Cristo. Y también vimos que en ese tema dejó marcados 5 puntos que van a ser el factor importante para que una iglesia sea sana. Punto número 1, la perseverancia en la doctrina. Son 4 puntos. La perseverancia en la doctrina. Punto número 2, la comunión de los santos. Punto número 3, la cena del Señor. Ahí lo menciona como partimiento del pan. Y el último punto, las oraciones. También vimos que en cuanto a la comunión, la estrategia para alcanzar a las personas para Cristo era el testimonio personal, es decir, dichos y hechos. Y también analizamos de manera general que aquí en Pentecostés no se registra ningún método de crecimiento. Lo que registra hechos de su crecimiento es que ellos llevaban una vida de comunión con Dios, una vida sencilla y momentánea de vivir. Sin embargo, la iglesia de hoy busca formas mágicas, estrategias para que alcancen a más almas. Pero recuerden que la obra no es de personas, sino que la obra es del Espíritu Santo. En Efesios 4:11 nos dice que para que una iglesia crezca sana, cada uno debe cumplir su misión: perfeccionar, restaurar, preparar, capacitar, instruir, reparar, ajustar y hacer acto a través del poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a las preguntas que quedaron como incógnitas la clase pasada y vamos a dar respuesta. La primera pregunta que dejamos fue la fiesta de las trompetas. ¿Qué evento profético señala? La segunda pregunta, ¿cuál fue el tema principal en el discurso de Pedro? Si estuvieron atentos nuevamente, van a ver que estas preguntas las hemos nuevamente desarrollado. Para la primera pregunta, la respuesta es, ¿cuál es el evento profético? El arrebatamiento. En la segunda pregunta, ¿cuál es
el tema principal en el discurso de Pedro, la resurrección de Cristo. Si supiste la respuesta, si lo respondiste correctamente, entonces has estado atento. Bien hecho. Seguimos con el capítulo 3 y ahora vamos a entrar a analizar Hechos, capítulo 3, y aquí vamos a encontrar el primer milagro en la era cristiana, con la curación de un cojo. Analicemos verso por verso lo que el capítulo 3 nos quiere enseñar en esta oportunidad. Vemos el versículo 1. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí la hora novena significa 3 p.m. y era la hora del sacrificio de la tarde. A esa hora entraba el sumo sacerdote llevando el incienso para ofrecerlo en el templo, en el altar de bronce. Y también encontramos una referencia en el libro de Lucas, cuando Zacarías lleva el incienso y se le aparece un ángel. Entonces el altar de incienso significa o habla acerca de la adoración. A esa hora siempre mucha gente subía al templo a orar. En ese mismo versículo vemos a Pedro y Juan, los principales apóstoles que iban al templo a orar. Esta pareja de apóstoles trabajaban en estrecha colaboración en los primeros tiempos de la iglesia. Y vamos a ver que esta pareja también fue enviada luego a Samaria a predicar el evangelio, en el capítulo 8, verso 14. Continuando con el verso 2, dice lo siguiente: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí vamos a ver un contraste muy notorio. Por un lado tenemos a una persona lisiada, sin esperanzas, marginado por la sociedad, y en otro lado tenemos la puerta de La Hermosa. Según los escritos de Josefo, dice que esta puerta tenía 25 metros de altura por 23 de ancho y estaba hecha de bronce, sumamente ornamentada con plata y oro. Entonces, estos dos contrastes son muy notorios al ver que tenemos una puerta llena de oro, de plata, de bronce, y por otro lado vemos a un mendigo sin esperanzas, lisiado, abandonado por la sociedad. Y ahora vamos a ver la acción del primer milagro en este pórtico a la hora novena. Vamos a ver el versículo 3. Dice: es decir, el mendigo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Después de Pentecostés, Pedro y Juan seguían yendo al templo. Ahora, Pedro no pasó de largo, vio al mendigo y se conmovió en misericordia y le ofreció algo más que el oro y la plata. Vamos a analizar el verso 4 al 6. Dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La expresión "no tengo plata ni oro" era una expresión real. En ese momento ellos no tenían esos bienes materiales que ofrecer. Sin embargo, conocían el poder sanador que existía en el nombre de Jesucristo, y eso fue lo que le ofrecieron. Ahora, el milagro sucedió a partir del verso 7 al 8. Dice lo siguiente: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Vamos a ver que aquí la palabra saltando se menciona 2 veces, y esto va a implicar una de las señales del reino. Vamos a analizar lo que dice Isaías 35:6 acerca de esta evidencia que es una señal del reino. Vamos a leer Isaías 35, verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
Muy bien, entonces aquí encontramos en Isaías que una de las evidencias del reino es que en el tiempo, cuando el Espíritu Santo haga presencia, el reino se evidenciará a través de estos milagros. El cojo saltará, el mudo alabará. Entonces, no había mejor evidencia que la que estaba sucediendo ahí en ese momento. Aquí el reino se ofrece a Israel y esto recién estaba empezando. Las marcas que identificaban al reino estaban siendo evidentes para los que estaban en ese momento. Aquí nos encontramos ante un milagro que identifica ese reino que Dios había prometido al pueblo. Y todo israelita instruido que subía a ese templo se admiraron al ver este milagro, se asombraron, dice la Biblia. Y ellos sabían que esto podría ser el comienzo y solamente les faltaba la profecía del Mesías. Pero ellos no creían que Jesucristo había resucitado y rechazaron al Mesías. En el siguiente verso, el 9 y el 10 dice lo siguiente: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Verso 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí vamos, en estos versos, vamos a ver que los judíos que en ese momento estaban ahí comprendieron perfectamente el significado de este milagro. Sin embargo, hoy en día aún nosotros no lo entendemos. Creemos que el Espíritu Santo ya no puede obrar en nuestras vidas a través de un milagro. Y esto es un error que a veces tenemos en la mente. Y vamos a ver el verso 11, 12, vamos a ver profecías que se fueron cumpliendo para la iglesia, para los judíos en ese momento, y ellos estaban cegados, conocían las escrituras, eran maestros de la ley, pero estaban cegados totalmente, porque no podían reconocer que lo que estaba pasando delante de sus ojos era una de las evidencias y tantas señales del reino que en ese momento pasaba por sus ojos. Vamos a leer Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por como quien se aflige por el primogénito. Ahora vamos a leer Ezequiel 36:27. Dice la Biblia: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aquí la escritura está diciendo que Dios quería que su pueblo sea su pueblo. No quería desecharlo. Él iba a enviar a su espíritu para que les convenza de pecado, para que habiten con ellos en la tierra y se puedan cumplir las promesas que había dejado allá a los profetas. Isaías 35:10 dice lo siguiente: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Aquí encontramos, en estas tres pasajes que hemos dado lectura, vamos a ver que los judíos comprendieron perfectamente que el milagro del cojo era una descripción en miniatura de lo que Dios quería para Israel. Si ellos se volvían a Dios, esas promesas se hubieran cumplido en ellos, pero la historia nos narra que no sucedió así. Vamos a ver los siguientes versos. El verso 13 al 15 dice lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros
negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos testigos. Siempre Pedro hace mención de la resurrección de Jesús, y hoy lo notamos en este sermón, y cuando analicemos los demás sermones vamos a ver que el mensaje principal siempre va a estar constituido en la resurrección de Jesús. Entonces, en estos versos vemos cómo Pedro comienza a decirles cómo es que el propio pueblo de Dios había rechazado al Mesías. Ahora vamos a ver el verso 16. El verso 16 dice lo siguiente: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, la fe, y la fe que es por él ha dado a este, está completa. Perdón, voy a leer de nuevo. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta, está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, aquí en el verso 16, vamos a ver la fe del mendigo en el nombre de Jesús. Este es un ejemplo viviente de lo que Jesús iba a realizar en el reino. La pregunta es, para aquellos que todavía no han aceptado la fe en Jesucristo, ¿quieres ser salvo? Entonces necesitas fe en ese nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. El versículo 17 al 18 dice lo siguiente: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Entonces, en el verso 17 y 18 vamos a ver otra descripción del libro en cuanto a esta parte que Pedro les está hablando en ese momento a los que estaban reunidos. Isaías 43, 25. Dice lo siguiente: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces aquí vemos que Pedro les está predicando a los mismos que habían gritado, crucifícalo, a los mismos que habían acordado intercambiar a un delincuente por Jesucristo. A esos mismos Pedro les estaba predicando y les estaba diciendo que Dios borraba sus rebeliones si ellos aceptaban el nombre de Jesús en sus corazones. La Biblia nos da la promesa de que Él borra nuestras rebeliones y no se acuerda más de nuestros pecados. Este era el mensaje de Pedro para los judíos que estaban reunidos ahí. Les estaba diciendo que se arrepientan de lo que habían hecho. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar. Vamos a ver el 19 y el 20. Dice: así que arrepentíos y convertíos. Aquí lo que les decía, el mensaje de Pedro: arrepiéntanse, conviértanse de todo lo que han hecho, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí vemos qué hubiera pasado si los israelitas hubieran aceptado esa palabra, es decir, ellos se hubieran convertido, hubieran aceptado la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado? Quizás las cosas se hubieran tornado distinto. Sin embargo, Dios, en su omnisciencia, Él sabía lo que iba a suceder y Él ya tenía un plan maravilloso para alcanzar a toda la tierra, a todos los gentiles. En el verso 21 dice lo siguiente: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Aquí vamos a hacer una aclaración con respecto al versículo 21.
hay muchos que se basan en este versículo para nombrar la doctrina del universalismo. ¿Qué dice esta doctrina? Que todos seremos salvados, buenos, malos, así hayas muerto sin Cristo, en algún momento Cristo nos salvará. ¿Y en qué se basan? En la parte A de este versículo. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, en este verso se basan para decir que Cristo en algún momento nos salvará a todos y restaurará todas las cosas y se olvidará de todo. Sin embargo, tenemos que ver que esta expresión de restauración de todas las cosas están limitadas a la expresión de la parte B. ¿Qué dice la parte B? Dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, esta está limitada a la profecía de los que en su tiempo dieron. Entonces, la doctrina del universalismo es una herejía y tengamos cuidado cuando se nos presente alguien con esta doctrina. El verso 22 y 23 dice lo siguiente, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Verso 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí vamos a ver que en el verso 22 y 23 se cumple este anuncio del apóstol Pedro, se cumple con la destrucción del templo. Aquí el apóstol Pedro les está diciendo, si ustedes no obedecen a las escrituras, vendrá destrucción sobre ustedes. Y en el año 70, el emperador Tito destruyó la ciudad y aproximadamente 1 millón de israelitas fueron asesinados y el resto fue llevado como esclavo a todo, se dispersaron sobre el imperio romano y otros huyeron. Entonces, el juicio cayó sobre Israel por rechazar el evangelio. El verso 24 al 26, los últimos versículos, dice lo siguiente, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, aquí vemos que el periodo de transición, es decir, aquí todavía la iglesia no había sido constituida por los gentiles, y notamos que el periodo de transición es primeramente para Jerusalén. Jesús les dijo, vayan y prediquen a Jerusalén, predíquenle a su pueblo. Y es lo que está haciendo Pedro. Pedro les está predicando al pueblo de Jerusalén, a los judíos, a los israelitas que se encontraban en ese momento, y les estaba animando a que recibieran el mensaje de los evangelios. Sin embargo, ellos rechazaron el evangelio. Pedro les está diciendo, esa promesa es para ustedes, porque ustedes también son hijos de Abraham, son hijos de David. Y esa promesa de las escrituras que ya habíamos leído antes en Zacarías, en Ezequiel, en Isaías, era para ellos. Sin embargo, ellos no quisieron aceptar. Entonces, ese periodo de transición era la última oportunidad de la conversión de Israel, de aceptar al Mesías. Es por eso que más tarde se presentaría Pablo como apóstol para los gentiles. Al ver que ellos rechazaron, Dios vio que rechazaron el evangelio, entonces decidió enviar el evangelio a los gentiles. Entonces, aquí finaliza el capítulo 3, y cuando entremos a analizar el verso 1 y verso 2 del capítulo 4, vamos a ver la primera persecución a causa de predicar el evangelio, a causa de predicar sobre la resurrección de Jesús. Y vamos a ver dos grupos religiosos dentro del Sanedrín. Vamos a explicar también qué es el Sanedrín. Y vamos a ver que estas mismas personas, estos mismos religiosos, que eran fariseos, saduceos,
eran las mismas personas que juzgaron a Jesús cuando lo llevaron hasta la cruz, al monte Calvario. Entonces, en el capítulo 4 vamos a analizar la primera persecución de la iglesia y el segundo sermón de Pedro. Y aquí vamos a ver que ahora ya no van a ser 3,000, sino son 5,000 personas. Entonces, hasta aquí vamos a analizar el capítulo 3 y la siguiente clase vamos a continuar con el capítulo 4 y analizaremos estos puntos que ya mencioné. La primera persecución, el segundo sermón de Pedro y analizaremos el Sanedrín propiamente dicho. Entonces, hasta aquí llegamos con el estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles, esta cuarta sesión. Esperamos que hayan estado atentos y que los que estén visualizando este video puedan constatar las cosas que estamos diciendo ahí junto con su Biblia. Entonces, será hasta otra oportunidad y nos vemos en la sesión número 5 el siguiente jueves. Bien, hermanos, a manera de reforzar los conocimientos que hemos adquirido el día de hoy, vamos a dejar 2 preguntas para aquellos que estuvieron atentos al tema de la sesión 4, el primer milagro de la era de la iglesia cristiana. Y las preguntas son las siguientes. Primera pregunta: ¿cuáles eran las medidas de la puerta del templo La Hermosa? Pregunta número 2: ¿cuál fue la señal del reino mencionado en Isaías 35:6? Entonces, ahí va a tener un tiempo para que usted pueda contestar ahí, que comentarios. Si usted sabe la respuesta, colóquela ahí abajo y recuerden que hay premios para aquellos que sepan la respuesta correcta. Que feliz eternamente allá tú estarás, si aceptas a Jesucristo aquí. Ven ahora, Él te llama con inmenso amor, perdón por siempre tú tendrás. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy, así que nos vemos hasta la siguiente sesión. Y nuevamente saludo a todos los hermanos que están ahí conectados. Hasta la siguiente semana. Dios les bendiga.